vamos a platicar un poco de algo aburrido, pero que necesitamos conocer. Sí. Todo el mundo dice, ay, es relacionado con el código. Con el código de comercialización de sucedáneos. Pues no solo vamos a hablar del código de comercialización de sucedáneos, vamos a hablar como un poco del ámbito general y de cuáles son las leyes y de qué es lo que ha pasado. Ha habido muchos cambios. Ayer posteaba yo en Facebook que tengo más o menos 18 años trabajando en esto y que finalmente me ha tocado ver cambios muy drásticos. Hace 18 años que yo me dedicaba a la ingeniería y que les dije que iba a cambiar de carrera, me vieron como diciendo, estás loca, ¿no? Estás en un ámbito 100% exitoso, ingeniero en sistemas, ¿no? Y te vas a pasar a un ámbito en donde a nadie le importa la lactancia, ¿no? Por lo menos mi marido me decía eso, estás loca, a nadie le importa la lactancia. Y sí, en ese momento a nadie le importaba la lactancia. Entonces me ha tocado ver una evolución impresionante, donde ahorita estamos en un boom, igual que en los 80s, y espero que esa ola se mantenga, porque en los 80s se cayó, ¿no? En esa ola, afortunadamente nuestro gobierno le ha caído el 20 de que una parte muy importante que tiene que trabajar es toda la parte de las leyes, de que necesita la mujer tener apoyo en el trabajo, tener apoyo en la calle. Es muy triste que se repita ese post de que va a haber 5 años de cárcel a la mujer que esté amamantando, o sea, cosas muy absurdas que leemos en las redes sociales. Entonces, de todo eso vamos a platicar, ¿no? Por eso les digo que es un poco aburrido, pero lo necesitan saber porque además, en base a eso, ustedes pueden exigir en sus trabajos y exigir en cualquier lugar en donde se planten, ¿no? No sé si supieron que del Somaya sacaron una mamá porque estaba lactando y entonces el domingo hubo una tetada ahí afuera, ¿no? Pública, y pues ya la Fundación Smith ya dijo que pues que muchas disculpas y que al contrario, que ellos están a favor de la lactancia. Entonces, bueno, de algo no tan bueno van a salir cosas buenas. Entonces vamos a hablar de la Estrategia Nacional de Lactancia, vamos a hablar del Código de Comercialización y, bueno, vamos a empezar por algo que ya lo platicamos ayer, que la lactancia materna ayuda a los bebés y a los niños de corta edad a sobrevivir, a crecer sanos y es rentable, ¿no? Que este año es de lo que hablamos, de la sustentabilidad, ¿no? La lactancia materna finalmente es segura, es inocua y proporciona todos los anticuerpos que necesita ese niño para enfrentarse a las enfermedades en su infancia. Si esta práctica se extiende hasta abarcar la mayor parte del mundo, podrían salvarse anualmente 820,000 vidas. Y por otro lado, los niños amamantados van a obtener mejores pruebas de inteligencia, se disminuye la obesidad, los riesgos de diabetes y algunas enfermedades en el futuro. Y actualmente estamos trabajando también, la Secretaría de Salud está trabajando también en dar a conocer que finalmente alimentar a los niños con fórmula es un riesgo. Y antes era un tema del que nadie hablaba. ¿Por qué? Por temor también a las compañías, porque la realidad es que muchos de los hospitales están demasiado comprometidos con las compañías de fórmula. Ese es un grave problema. Y entonces, este cartel lo sacó la Secretaría de Salud y nos habla de los riesgos de la lactancia artificial. Sabemos que es más probable que haya obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hay mucho más probabilidad de que tengamos alergias, hay un incremento de infecciones respiratorias y diarreicas y es más factible que haya estreñimiento, que haya cólicos, que haya reflujo y todo eso no debería de suceder. Si un niño recibe el alimento natural y normal que es la leche materna a fin de cuentas.
En el 81 se generó el Código Internacional de Comercialización, pero ¿qué es este código? ¿Quién de aquí conoce el Código de Comercialización de Sucedáneos? ¿Han escuchado hablar de él? ¿Saben con qué se come? No, ok. El código, en el 81, OMS, UNICEF, se dieron cuenta de que la leche de fórmula estaba... ¿Alguien de aquí trabaja en publicidad? ¿No? Ok. La mayor parte de la publicidad, por lo menos el 50% de lo que nos dice la publicidad, no es cierto. Y lo que empezamos a ver fue pósters con bebés gorditos, de ojitos azules, hermosos, así tipo Michelin, y que decían que si los alimentábamos con fórmula, se iba a poner así de bonito nuestro hijo. Y entonces nos decían, además, pues la leche de fórmula trae este y este y este componente, ¿no? Y a nosotros nos falta, ¿no?, la etiqueta del contenido neto. Ese es un problema. Y, por otro lado, no garantizamos cuánto está consumiendo el bebé. Y en un biberón, sí. Y ese es un grave problema. Porque las mamás nos sentimos inseguras. Y entonces las compañías nos empezaron a decir, no, pero no te preocupes, para eso está Nestlé, para eso está Mead Johnson. Y entonces había muchísimos anuncios. Y empezaron a trabajar con los pediatras, y entonces con los pediatras empezaron a decir, bueno, es que mira, si tú sugieres mi fórmula, entonces yo te mando a las Islas Canarias al Congreso Internacional de Pediatría. O a ti, hospital, si tú eres el que me permite dar la fórmula, yo te la regalo. Fíjate qué buena onda soy. ¿Por qué querían regalar la leche a los hospitales? Porque cuando un niño es alimentado con leche de fórmula y ya sabemos, la mamá ya sabe que a ese bebé le sentó bien esa fórmula, difícilmente va a cambiar la fórmula. Entonces, si un bebé ya sale alimentado con Nutramigen o con lo que se les dé la gana, pues la mamá se va a seguir con eso. Y entonces garantizamos un gran ingreso, un fuerte ingreso económico para las compañías. Toda esa comercialización desleal la detectó la OMS, UNICEF, y dijeron, no, pues tenemos que trabajar en detener esto. E hicieron el Código de Comercialización de Sucedáneos. ¿Qué es lo que dice? Prohíbe que haya publicidad de sucedáneos de la leche materna en el sistema de salud o para el público general. Antes en los hospitales teníamos, en vez de esos pósters, pues estaba el póster de Nestlé o de quien me patrocinara. En las revistas venían los anuncios de las fórmulas. Se prohíbe dar muestras gratuitas y especialmente su distribución a través del sistema de salud. Antes en las pañaleras de los hospitales salíamos con las latas, para que no tuvieras que esforzarte en amamantar. Suministros gratuitos o bajo precio a los hospitales. Antes, las fórmulas que usaban los hospitales mientras los bebés estaban aquí, hospitalizados, no tenían costo. Actualmente, a raíz del 2013, tienen un costo. Y ese costo va implicado hacia la mamá. Los fabricantes no pueden ni deben distribuir material educativo con respecto a sus fórmulas. ¿Por qué? Porque generalmente no es algo real lo que están diciendo. Como decíamos, muchas veces la mayor parte de la publicidad va mezclada con algo de no tan cierto. Las compañías no deben hacer regalos a los trabajadores de salud. ¿Qué pasa aquí en el hospital o en cualquier otro hospital? Llegan y te regalan la pluma. Generalmente los que vienen a promover las fórmulas son muy lindos. Su trabajo es ser lindo.
y echarnos a la bolsa. Y entonces en diciembre llegaban y te daban el paquetito de galletas, el chocolate, la pluma. Es curioso, por ejemplo, me parece que fue en Colombia, en donde creo que Nestlé dijo, yo te financio y vamos a poner todos los letreros de las calles bonitos. Y entonces venía el nombre de la calle y abajo Nestlé. ¿Qué están haciendo ahí? Meternos el nombre de la marca sin que nos demos cuenta. O cuando vamos a la oficina del pediatra y su reloj abajo dice Mead Johnson. ¿Sí? O su libreta tiene, ¿no? Mead Johnson. O su pluma. Es la forma de introducirnos las marcas sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso está prohibido que nos den todo ese tipo de material. Las publicaciones para los trabajadores de salud solo deben contener información científica y objetiva. No deben de tener fotos y otras imágenes que idealicen a la leche de fórmula o la leche artificial. Está prohibido utilizar los términos maternizada o humanizada. ¿Cómo podemos a la leche de vaca procesarla y maternizarla? Está medio canijo. No habrá publicidad al público por ningún medio, ni ofertas o descuentos. Y las etiquetas de otros productos deben llevar información necesaria para el uso adecuado en una forma que no desaliente la lactancia. ¿Sí? Eso es más o menos. Ahora, ¿a quién aplica el código? Se aplica a todas las fórmulas o a todos los alimentos que reemplacen la leche materna, a los biberones, a las tetinas y a los chupones. También incluimos los jugos, los tés, y también debería de, ahora, es lo que les vengo a platicar, que también está incluido todo lo que es danonino y fórmulas de seguimiento. Estaba prohibido, bueno, ahorita les platico de eso. Entonces, en el 81 se generó por primera vez el Código de Comercialización y de ahí, en las asambleas mundiales, fue poco a poco haciendo modificaciones a los artículos. En el 2010, por ejemplo, se habla de que la promoción inadecuada de sucedáneos y algunos alimentos comerciales para lactantes y niños pequeños socava el progreso en su alimentación porque daban información inexacta y porque desplazaba la leche materna. En el 2015 se hace una consulta a los miembros de OMS y de UNICEF sobre la guía y recomendaciones para poner fin a la promoción inadecuada de estos alimentos. Y en el 2016, hace mes y medio, tenemos ya las nuevas resoluciones. Pues ya por ejemplo en la tele ya no salen anuncios de Nido diciendo, no sé. Ya no deberían. Ojo, a ver, les voy a platicar. Las compañías dijeron, bueno, está bien, me estás prohibiendo que yo anuncie mis fórmulas, ¿sí? Pero entonces, esto abarcaba el primer año de vida, porque después del primer año de vida se supone que ya puedes tomar leche de vaca. Pero pues si vas a comprar Alpura, sacaste a Mead Johnson del mercado. Y entonces dijeron, vamos a inventar las fórmulas de continuación. Y entonces se inventaron Nido, su Nido Kinder, ¿no? Y así, cada línea. Y entonces, eso no estaba dentro del código. Y las etiquetas eran igualitas. Entonces, yo sí puedo publicitar mi fórmula de continuación, que es igualita la etiqueta. Eso es casualidad. El diseñador no le dio la cabeza para hacer más. Pero ¿qué creen? Ya no se va a poder. Y esas son las nuevas resoluciones del 2016. Eso es lo que les vengo a platicar. Fíjense, si seguimos en el camino que vamos, las ventas mundiales de sucedáneos de la leche materna alcanzan los 44.800 millones de dólares. Y se prevé que aumenten hasta 70.600 millones de dólares en 2016.
Digo, perdón, 2019. ¿Se acaban de dar cuenta de mi dislexia? Ok, fíjense bien. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que las compañías de verdad son ultramillonarias. Y que entonces, una mamá solita que promueva la lactancia, está en chino que logre algo, si no hay apoyo de las instituciones. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar mi post de apoyen la lactancia, pero la campaña publicitaria que se puede pagar con esos millones de dólares no tiene nada que ver. La comercialización agresiva e inadecuada de estos otros productos alimenticios que compiten con la leche materna continúa minando los esfuerzos por mejorar las tasas de lactancia exclusiva. Ayer se está dando a conocer que supuestamente nuestras tasas de lactancia se duplicaron en 3 años, de 14.4 a 30 y no sé qué. Yo no sé qué tanto el gobierno de veras esté consciente de esas cifras y me parece que esas cifras se sacaron con una muestra de 1,800 mujeres, solamente. Y estamos haciendo bombos y platillos porque supuestamente estamos sobre el 30%. Yo quisiera ver que de veras eso fuera real. Nosotros aquí en el hospital, no se imaginan cómo trabajamos para tener lactancia exclusiva y de verdad no acabamos de conseguirlo porque las mamás siguen queriendo dormir la última noche, descansar las noches que están aquí porque quieren llegar a sus casas descansadas. Y sin embargo tienen conocimientos, tienen apoyo y no logramos elevar las tasas de lactancia exclusiva como quisiéramos. ¿De verdad subieron al doble? Bueno, entonces OMS, UNICEF e IFAN, que IFAN es uno de los organismos internacionales que se dedican a dar seguimiento al Código de Comercialización, elaboraron el primer informe mundial sobre la situación relativa a la aplicación del Código de Comercialización en 194 países. ¿Y qué creen? México entró dentro de esa muestra, lo cual fue maravilloso. Evaluó la situación jurídica del Código, incluyendo el grado en que sus disposiciones se han incorporado en las medidas jurídicas nacionales. Y cuáles son los esfuerzos realizados por los países para vigilar y hacer cumplir el Código mediante el establecimiento de mecanismos oficiales. Y esto es lo que nos encontramos, ¿no? ¿En qué países está plenamente incorporado a la legislación? Pues ya vieron, está Brasil, ¿no? Desafortunadamente, sí, Guatemala, desafortunadamente nosotros estamos en azul. No, en azul, en donde es un número elevado de… ¿Tendrá el señalador? Ah, ya lo vi, muchas gracias. Es que es azul más fuerte. Sí, a ver. Ok, esto es México y estamos aquí en un número elevado de disposiciones incorporadas a la legislación. Fíjense, en Estados Unidos, que es de donde vienen muchas compañías de fórmula, no hay medidas jurídicas. O sea, ahí el poder económico de veras se está pegando durísimo. Sin embargo, fíjense en toda esta zona como si hay. Sin embargo, a mí me tocó estar platicando con la gente de Guatemala, de cuando estaba proponiendo que el código fuera ley, y nos contaban que recibían amenazas de muerte en sus casas, así de párale a tu trabajo. ¿Sí? Ahora, este informe lo pueden encontrar bonito. Yo copié esto y está bien feo. Ahorita si quieren les doy el link. No sé por qué se copió con el mar en negro, pero bueno. Esta es la situación a nivel mundial. Si se fijan, son muy pocos los lugares en donde en realidad ya está legislado. Bueno, ¿cómo estamos? Fíjense, incluyen explícitamente productos destinados a niños mayores de 1 año, solo el 38% de los países. Incluyen alimentos complementarios en el 41%.
Los materiales informativos y educativos deben incluir 5 mensajes específicos, el 27%, prohibición a la publicidad, el 58%. Bueno, y aquí, esto les sugiero que lo lean. Está muy breve, son 3-4 hojas que valen la pena que leamos. Entonces, la idea es poner en práctica, aprobar y vigilar, porque una cosa es el trato entre caballeros que tenemos aquí en México. En 2013, la industria, junto con la Secretaría de Salud, firmaron un tratado de caballeros de, sí, nosotros vamos a respetar el código y además nosotros nos vamos a encargar de vigilar su cumplimiento. Qué cosa tan rara, ¿no? O sea, yo voy a vigilar que yo lo cumpla. Ahí hay algo ilógico, ¿no? Bueno. Y bueno, tenemos obviamente que también acatar todas las resoluciones posteriores pertinentes, asegurando que todos los productos lácteos, ya sean en forma líquida o en polvo, que se comercializan para la alimentación de lactantes y niños pequeños, incluidos los preparados de continuación. ¿Sí? Aquí es donde ya se agregaron los productos de continuación y las leches de seguimiento también van a estar cubiertos por las mismas leyes. Según yo lo puse en azul para que se resaltara y salió peor. Pero esto es lo nuevo, que las leches de seguimiento van a estar incluidas. Esa es la gran ventaja. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos con los que nos hemos topado para que el código de comercialización se lleve a cabo? Los países siguen enfrentando obstáculos importantes que dificultan la aplicación del código y las posteriores resoluciones. El primero es la falta de voluntad política para incorporar el código en la legislación y velar por su cumplimiento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no se acaba de legislar? Pues porque las compañías de fórmula finalmente están económicamente involucradas con la parte de salud, desafortunadamente. La injerencia continua de los fabricantes y distribuidores en los esfuerzos del gobierno por establecer o reforzar las medidas de vigilancia y aplicación del código. Y la ausencia de datos y conocimiento de sus clientes en cuestiones relacionadas con el código. ¿Sí? O sea, había poca información. Pero en México, como entramos dentro de esos países seleccionados para hacer este estudio, estamos empezando a tener, ahora sí, información. ¿Cuáles son las recomendaciones que surgen entonces? Que vamos a evitar publicidad cruzada de sucedáneos. ¿Qué es cruzado? Lo que sucedía ayer, que decíamos hace un momento, ¿no? Que finalmente vamos a estar, que publicitaban sus fórmulas de seguimiento, en vez de sus fórmulas, pero a fin de cuentas acababa siendo publicidad cruzada. No debe haber donaciones ni compras a bajo precio, no debe haber donaciones de equipo, ¿sí? Porque lo que hacían era eso. Yo te regalo la fórmula, ya no. Bueno, te vendo la fórmula, pero yo te regalo la incubadora que necesitas, tu hospital. Tú dime qué necesitas, ¿no? ¿No? Un magnetón, no, no es cierto. Ok. Los regalos o incentivos a personal de salud. Y no puede haber financiamiento de reuniones científicas o de profesionales. Esto quiero ver que de veras se lleve a cabo. No sé qué va a pasar con eso, porque la realidad es que la mayoría de los congresos de pediatría están patrocinados por las compañías y están pagados por las compañías. Entonces yo no sé cómo van a resolver esa parte económica. Pero se supone que esto ya no debe de suceder. Bien, ¿y qué ha hecho nuestro país? Bueno, pues desde el 2014 tenemos una estrategia nacional de salud, de lactancia materna, que no se había dado a conocer más que en Ginebra y que no se había publicado. Pasan en México cosas muy raras, pero hace un mes, menos de un mes, la publicaron finalmente. ¿Sí? Antes era solo un PowerPoint. Lo bueno es que ya había llevado a acciones. La estrategia dice que tenemos que posicionar el tema en la agenda política,
que se fortalecen las competencias institucionales, impulsa la participación de la industria privada y el cumplimiento del código. Este es el importante, ¿sí? Y fomentar el amamantamiento en la cruzada contra el hambre, que también esa estuvo llena pues de errores, en donde cómo es posible que las compañías de, ¿cómo se llama?, de refrescos y demás participaran, y bueno. Y todo esto finalmente mucho se va a lograr con capacitación. Va a ser la base para cambiar, va a ser la única forma de cambiar. Pero finalmente aquí está la parte del código de comercialización. Ok, en la legislación vigente, ¿qué tenemos en México? El acuerdo en el 2013. Era lo único que teníamos. Pero ahora ya hay más. Afortunadamente, sí, de verdad, los diputados se pusieron las pilas y sí se ha trabajado y sí se ha legislado cosas. Tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad y el reglamento de control sanitario de productos y servicios. ¿Y qué creen? Que ahora sí ya vamos a tener multas para quienes no cumplan el código de comercialización de sucedáneos. Bien, en el reglamento de control sanitario de productos y servicios, en el artículo 146, lo que nos dice es que en los establecimientos para la salud médica no se podrá promover el empleo de sucedáneos de la leche materna o humana. Y si lo hacen, ya va a haber una multa. Está la multa en el artículo 264. El artículo 147 nos dice que la entrega gratuita de sucedáneos de la leche materna o humana solo podrá realizarse en los supuestos siguientes: a profesionales para la investigación, y debe existir un protocolo aprobado por la institución, y mediante prescripción médica para satisfacer las necesidades nutrimentales de los lactantes con trastorno, enfermedades o condiciones médicas específicas durante los primeros meses de vida, o el estado de salud si es que la mujer tiene problemas en su estado de salud. En caso de desastres, solamente cuando la Secretaría lo determine como una medida pública. Si no, lo peor que se debe de hacer en un desastre es donar fórmula. Sí se hace, pero es lo que no debería de suceder. ¿Por qué? Fíjense, una mamá que está lactando, llegan y le dan su sucedáneo, y le dicen, no, a ver, aquí te trajimos la leche para el bebé. Se le empieza a dar, se la dan unas cuantas semanas, y después la dejan ir a casa, ¿y con qué dinero va a pagar esa mamá esa fórmula? Y peor, en un desastre hay un estudio súper interesante de que no hay agua potable, de que no hay recursos para comprar después la fórmula. Tengo una historia de un papá. Hace poquito fui a dar un curso a un centro de psicoprofilaxis y él me decía, fíjate que yo nací en el 85 y en el terremoto mi mamá se asustó muchísimo y entonces a mi mamá le dijeron que no me podía amamantar por el susto y entonces me dieron fórmula y entonces tuve una infección y acabé hospitalizado gravemente por la fórmula. Dice que casi se muere. Eso ya no me lo pudo contar, pero eso es lo que puede suceder en los desastres. Entonces, el momento menos adecuado para dar donaciones de fórmula es en los desastres. ¿Sí? Es cuando más se debe promover la lactancia. Entonces, si se viola esto, ya tenemos el artículo 264 en donde dice, se sancionará con una multa de 1,000 a 4,000 días de salario mínimo general, vigente en la zona económica de que se trate. ¿Sí? Entonces, afortunadamente por primera vez ya hay una sanción económica. Entonces, ya si vienen aquí al hospital y encuentran fórmulas para que se regalaron, ya nos pueden multar. O al pediatra que le regaló la fórmula, ya se le puede multar. Bien. Y aquí está, por COFEPRIS, donde dice que
agradecen la difundir la información con sus agremiados para abstenerse a recibir muestras gratuitas de los fabricantes en cualquiera de sus presentaciones y hacer entrega de las mismas en caso de que cuenten con ellas. ¿Sí? Entonces, se supone que ya no nos pueden venir a regalar las fórmulas. ¿Sí? Y se continuará con la vigilancia sanitaria para corroborar que esto se cumpla. Por primera vez. Entonces, ya si les regalan una botellita de fórmula, pues ya pueden ustedes decir, miren, me regalaron esto. ¿Sí? Bueno. Y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, en el artículo 25 dice, la publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas para lactantes deberá fomentar la lactancia materna, es decir, siempre debe decir que la leche materna va a ser superior. Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda únicamente en los siguientes casos: por intolerancia del niño a la leche materna, por ausencia de la madre o por incapacidad de la madre para dar leche o por cualquier otra razón sanitaria fundada. Y se debe incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, porque luego preparan la fórmula y la están paseando todo el día, ¿no? Y es un caldo de cultivo perfecto para cualquier bacteria. Ok, y en el artículo 26 dice, la Secretaría suspenderá la publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas para lactantes cuando no se ajuste a lo dispuesto en el artículo anterior. Esto ahora lo tendrían que conocer la gente de publicidad. Por eso les preguntaba si alguien trabajaba en publicidad, para que dieran a conocer esto, porque ahora los diseñadores gráficos tienen que conocer esto, las agencias de publicidad tienen que conocer esto, ¿no? Ahora, todos estos cambios ya están en las leyes, ¿y cuánto tiempo van a tardar en permear y en ver resultados? Por eso les digo que no creo que en 3 años se haya duplicado los indicadores de lactancia. Más bien se me hace que es así como que no queríamos estar con números tan feos. Y hasta el último de la lista de Latinoamérica. Bueno, en el estudio de México, ¿con qué se han encontrado? En el estudio para estimar la prevalencia de las violaciones del código, fíjense, las recomendaciones de muestras, aquí faltó la H, chupones y regalos para niños menores de 6 meses. ¿Quién los recomienda? Fíjense bien, el 61%, ¿quién creen que es? El médico. ¿Por qué? Porque además es el que recibe la parte económica. ¿Sí? Después, el 33% son los parientes y los amigos, es decir, la tía, la vecina que está, ya no lo llenas, ya dale fórmula, por favor. Se quedó con hambre. Ya, hombre, ¿para qué sufres? Te ayudo, tú duérmete y yo le doy la fórmula. ¿Sí? Y después, ¿quién viene? Pues ya la enfermera o el nutriólogo. Fíjense, a las enfermeras les fue bien. Y ya después vienen algún otro empleado de farmacia, o bueno, el 1% que pues, quién sabe quién me dijo, pero en algún lado me dijeron, ¿no? Me sugirieron que le diera un chupón o un biberón. Y esto es, ¿qué pasa a nivel instituciones? Fíjense, el 30% de las recomendaciones se hacen en un consultorio privado. El 25% se hacen en un hospital privado y el 25% se hace en un hospital público. O sea, la verdad es que están bien parejos el hospital público y el hospital privado. Yo pensaría que el hospital privado era el que iba a tener mucho más elevada estos números y no. Tristemente están al parejo. Y ahí pues la Secretaría de Salud dice, pues es que nos estamos metiendo autogol. ¿Cuánto me cuesta a mí seguir dándole la fórmula a un niño? Me resulta carísimo. Entonces, así es como estamos aquí en México. Bueno, este estudio lo pueden encontrar aquí. Esta es de la Secretaría de Salud.
Dime. Estaba pensando en que sí hay muchísimo en el sector de, bueno, en salud pública, ¿por qué no invierten en especialistas en lactancia? Es muy triste ir, soy de Toluca y voy a diferentes centros de salud a impartir charlas gratuitas de lactancia. Y hay muchas en las que como que me restringen la entrada. Hay aquí, hay asesoras de lactancia, tenemos enfermeras, y cuando me pongo a platicar con ellas, pues tienen una serie de mitos ya muy arraigados, ya muy difícil de que puedan despojarse de ellos. Entonces ellas mismas están compartiendo información errónea con las mamás y las mamás pues creen ciegamente en ellas. La enfermera me dijo que no tengo leche, es que mi leche le está haciendo daño. Entonces me encuentro, o sea, diario con personas que son las especialistas en lactancia en el sector salud y no tienen idea de lactancia. Entonces yo creo que lo principal para poder cambiar un poco este panorama es invertir en gente que esté especializada y sobre todo siento que también como mamás informarnos, porque es muy fácil decir, pues la enfermera me dijo o el pediatra me dijo que no tengo y ya. Y siempre he pensado que, bueno, está bien que el pediatra no sepa de lactancia, pero está muy mal que nosotros no sepamos que él no sabe de lactancia. Si voy a ser mamá me comprometo. Bueno, claro, no todas tenemos tal vez la facilidad, porque muchas me dicen, no todas tenemos la facilidad o el interés de estar buscando cosas. Claro. Pero yo siento que la responsabilidad de traer un hijo al mundo es grandísima. Entonces, si nos vamos a comprometer a darle lo mejor, a traerlo, es porque nos vamos a informar, a comprometer y sobre todo a luchar contra estas barreras que nos ha impuesto una sociedad. Y creo que está en nosotras mismas como madres ir pasando la voz, pero información correcta, información confiable, comprobada. Entonces creo que sí empieza en nosotros ir pasando esa voz y ir tirando muchos mitos. Le diste el clavo y no sé si te acuerdas en la diapositiva de la Secretaría de Salud que venía hasta abajo capacitación. Yo sí, la Secretaría de Salud, claro, pues que a ellos a qué les importa mi punto de vista, ¿no? Pero si ellos vinieran y me pidieran un consejo, lo que les diría es, lo que necesitas es unificar criterios. Y lo que necesitas es tener 1 o 2 cursos y que estos sean los mismos que usen en todos lados, porque ¿qué es lo que sucede? Llegan y te dicen, tienes que certificar a tu hospital, como hospital amigo. Y entonces se buscan a ver quién y agarran una enfermera y le dicen, tú tienes que dar un curso de 20 horas de lactancia a todo el personal de salud. Y la pobre se queda así de, ¿y de dónde voy a sacar eso? Y entonces se inventan un curso de 20 horas que cada quien lo hace de acuerdo a cómo puede. Y no tendríamos por qué caer en eso. Ya hay mucho escrito y yo pensaría que deberíamos de estandarizar. Y yo pensaría que la Secretaría de Salud debería de tener una parte, una instancia que se encargara de la capacitación. General. E ir capacitando hospitales, ¿no? Ese es mi sueño, ¿no? Y si me contrataran sería más feliz todavía, ¿no? Así es que si alguien conoce a alguien, ahí les dice. Lo bueno es que no está el doctor Cisneros. Ok. Si no va a decir que ya me quiero ir de aquí, tampoco es que me quiero ir de aquí. Díganme. Por aquí alguien levantó la mano. Mirei. Yo lo que digo es como los hospitales, gracias, los hospitales que son de particulares, que les dan fórmula a los niños, te pasan al bebé, dele pecho, es lo mejor, que me tocó en Médica Sur, que la encargada de lactancia le vino y le dijo un discurso de que la leche era lo mejor y le dijo, a ver tu bebé, ¿cuándo comió? Pues hace 3 horas pero sigue dormido. No, es que te va a debilitar. Lo levantó, lo despertó y le dio una botellita. Esas botellitas que se las regalan, las compran. ¿Cómo puede un hospital darle una leche materna a la mamá, leche de fórmula a la mamá? Y es la consultora de lactancia. Es la enfermera de cuna, vamos a decir. No es ninguna consultora, por supuesto. Miren, me estás poniendo en aprietos. No tengo idea porque nosotros no tenemos injerencia en lo que es Tlalpan. Sí, pero otros hospitales, el ABC o el que quieras. Sí. Les dan las botellitas esas regaladas. ¿Se puede demandar eso? No, todo eso debe cobrarse. 200 pesos creo. Sí,
Todo eso debe cobrarse, ya no se puede regalar. Si se lo regalan, tendría que a Cofepris. Si lo Tienes cobran, que denunciarlo. No. Y ahora, lo que debería de suceder es que la mamá debería de firmar un consentimiento informado de que su hijo va a recibir fórmula y que deberían de venir los riesgos que acabamos de ver y de que la mamá, exactamente, como si fuera un medicamento, en donde debería de leer la mamá, a ver, estoy consciente de que todo esto va a suceder y que acepto entonces que mi hijo reciba fórmula. De hecho, eso, así es como se hace aquí. Es que entonces si se la cobran no hay problema. El pediatra se iba a pedir la receta. La receta. Firmada, y si no tenía, o sea, una justificación, era cuando iban a multar también al Pero pediatra. todavía no está, les digo, o sea, estamos empezando a tener las leyes. Ahora, de aquí a que permeen y se ejecuten, nos va a tomar tiempo. Se encuentran muchas salidas, porque, por ejemplo, igual en mi caso, muy informada y así, y el pediatra que recibió a mi bebé, igual, o sea, le dio fórmula, entonces yo reclamé, no, esto no se va a quedar así, yo dije que no quería fórmula, ¿cómo es posible? Recién nacida, le está abriendo el estómago, no quería fórmula, se lo expresé a mi ginecólogo. Sí, pero yo me puedo justificar diciendo que la bebé necesitaba por sus niveles, entonces ellos se encuentran como la fórmula, obviamente ya es la ética de cada persona, pero al momento de yo reclamarle esa situación, de decirle, no se me hace justo, yo pedí claramente que no se le diera, tuvo que ser cesárea, se atoró, yo según parto natural, todo, no se pudo, fue cesárea, entonces me retuvieron en recuperación y todavía en ese momento yo expresé, necesito que me traigan a la bebé, o sea, que me la traigan aquí o que me lleven pronto con ella, pero necesito alimentarla ya. Entonces al momento que llego, ya me dice mi mamá, es que ya le dieron fórmula. Nos dijeron que no, pues luego exploté, ahí yo toda acostada y así con el doctor, tráiganmelos que no es posible, no sé qué. Entonces, pues el doctor así, la verdad muy cínico, me dijo, pues yo me puedo respaldar con que la bebé lo necesitaba y yo puedo justificarme que sus niveles de no sé qué y bla, 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 entonces yo no voy a tener ningún problema. Entonces, como que me quedé con el coraje muy contenido de, claro, y yo como mamá nada más, ¿cómo demuestro que es falso? O sea, el médico se puede inventar una historia de que la bebé ya estaba mal, de que se le bajaron los niveles de azúcar, de no sé qué. Entonces también va a depender mucho de la ética de todos los doctores. Pero ¿qué podríamos hacer en esos casos? ¿Qué sugerencia le podrías dar a la mamá? ¿O qué? ¿Tú qué dirías? Es muy controversial, Graciela, en el aspecto de que depende mucho del médico pediatra, de si lo indica o no lo indica. Hay que ver y valorar varias cuestiones. El peso del bebé, el tiempo de estancia en cono de transición, el tiempo de estancia de la mamá en el área de recuperación, y en base a eso se hace una valoración integral. Lo ideal sería que le hubieran bajado a su bebé al área de recuperación para tener el apego temprano y la lactancia exclusiva, pero depende mucho de los procesos y políticas de cada hospital. Entonces sí, es bastante controversial. Estamos tratando de avanzar en ese sentido, es difícil y es difícil conjuntar ideas, por un lado de la instructora de lactancia, por otro lado de la mamá, por otro lado del pediatra y por otro lado, como comentaba la doctora, de todo lo que es la cuestión de procedimientos, políticas y procedimientos de cada hospital. Aquí específicamente estamos tratando de conjuntar y que a los niños se les dé, a los bebés se les dé esa oportunidad. A veces no se puede, a pesar de que queramos. El hospital, orgullosamente puedo decir que se compromete la mayor parte de las veces a hacer este tipo de intervenciones, favorecer la lactancia. Hay algunas ocasiones, como comenta la doctora Vero Rivas, a veces no se puede. Hacen hipoglicemia, hacen hipotermia, tenemos problemas, son niños de bajo peso, son niños de alto peso, y de repente nos meten en conflicto porque las mamás en ese momento quieren que lacte el bebé. Entonces, yo les pediría aquí que nos dieran el voto de confianza. Nosotros trabajamos todos los días en esto. Sí, no fue aquí. Ok, bueno, tuve que salir tantito, pero sí, aquí uno es dar el voto de confianza, la otra, cuestionar. Uno tiene que llamar la atención, tiene que cuestionar y tiene que hacer valer lo que uno quiere, mientras que no se comprometa la salud del bebé ni la de la mamá.
Y entonces ser un poquito abiertos en ese sentido, tratar de negociar con los médicos y oye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Y esto se hace desde la visita prenatal, platica uno, es algo que deben ustedes de tratar de ver y que a veces sucede cuando ya las cosas pasaron, cuando ya el primer bebé nació. Hay muchas cosas que van preparándose ustedes poco a poco, pero a la hora que llega el parto ya se dieron unas cosas totalmente diferentes y llega muy, muy distinto a como esperaban. A lo mejor en el segundo bebé ya tiene uno más experiencia y ya sabe uno más. Pero bueno, esperemos que sean muchos otros hospitales los que adopten este tipo de políticas y procedimientos y que sean beneficiados ustedes y obviamente los recién nacidos. Gracias. Pues sí, bueno, entonces caemos en temas muy, muy interesantes, ¿no? ¿Qué otras leyes están a nuestro favor? Bueno, existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y fíjense lo que dice. Se reformó por decreto presidencial arriba señalado para que se considere que constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres a llevar a cabo el periodo de lactancia. ¿Cuál es el periodo de lactancia según la ley? Bueno, no hay tan específico, dice solamente, ahorita te voy a leer lo que dice la Ley Federal del Trabajo, dame un segundo, pero bueno, entonces finalmente ya no nos pueden discriminar por estar lactando, ¿no? Y ya es un derecho al que tenemos nosotros el amamantar. Bueno, aquí está la Ley Federal del Trabajo. Lo que nos dice es que tenemos derecho a 2 reposos de media hora después de haber tenido a nuestro bebé. Esto parece ser que está modificado y que dice que tenemos derecho por 6 meses. Sin embargo, todavía yo no veo esto muy reflejado en las actividades laborales que las mamás aquí nos platican de los grupos de apoyo y de todo esto. Bueno, y fíjense, el 2 de abril de 2014 se publicó, se me movió la diapositiva, espérenme, porque si no, no voy a poder leerlo. Ahora sí. Dice que las autoridades sanitarias deben llevar a cabo acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea el alimento exclusivo durante 6 meses y complementando hasta avanzado el segundo año de vida. ¿Sí? Entonces, ya está como un decreto, ¿no?, de la ley de lactancia materna. Ahora, espérenme porque seguramente la siguiente diapositiva también se ha de ver modificado. No, sí salió. Y perdón. Le puse F5, pero no. Gracias. En 2014 se publicó en la Gaceta del Estado de México la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna. Aquí está bien interesante porque fíjense, ya las obligaciones de las instituciones públicas y privadas son vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres lactantes y de los niños pequeños, establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo. O sea, ya todas las mujeres deberían de tener derecho a tener un lactario en su área de trabajo. Propiciar el establecimiento de guarderías en los centros de trabajo o cerca de ellos
y favorecer el establecimiento del transporte que facilite el traslado de las trabajadoras en el periodo de lactancia. Ahora, ya es un derecho de la mamá ejercer la lactancia plenamente en cualquier ámbito, incluido su centro de trabajo, público o privado, en las mejores condiciones. ¿Ya? O sea, ya tenemos, ahí está el derecho a amamantar en donde quieran. ¿Sale? Entonces ayúdenme a contrarrestar esto de que, porque además da vueltas, ¿no? Y la semana pasada, en el programa de hoy, lo volvió a decir esta mujer. Andrea Legarreta. Por Dios. Dijo, volvió a decir, ay, ¿y ya vieron que no podemos amamantar en público? Porque entonces son 5 años de cárcel. O sea. Una pregunta, ¿esa es la Gaceta del Estado de México? Sí. ¿Aplica también a zona metropolitana? Lo que pasa es que en zona metropolitana también hay otro tipo de leyes, pero finalmente es un derecho de los niños, es un derecho, o sea, desde la Constitución viene avalado todo esto. Entonces es un derecho que tenemos. ¿Sí? Bueno, en fin, el establecimiento de bancos de leche, y no sé si hayan leído que ahora en la ley del ISSSTE ya se modificó y podemos, el mes y medio que tenemos antes, ya se puede recorrer hacia el posparto. Esa es una gran ventaja porque entonces vamos a tener la oportunidad de que las mujeres estén 3 meses con sus hijos. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres que tenían un bebé prematuro, era ilógico porque perdían ese mes y medio, se los pagaban pero no les daban el tiempo. Y en el caso de los bebés prematuros es todavía más importante porque las mujeres tienen que estar viniendo a ver a sus hijos, ¿sí? Entonces eso es una gran ventaja, ¿sí? Entonces creo que, bueno, con esto concluyo y me encantó que dice, porfi, que el pediatra sepa las recomendaciones de la OMS.